1810. Se toman, ¿verdad?, esas fechas, esos años, como punto de inicio y de término del periodo colonial. Aquí vamos a darnos, ¿verdad?, las razones por qué se toman esos periodos como límites históricos, aunque ya el inicio de la colonia, de alguna forma, obviamente como es el fin de la conquista, ya hemos hablado del desastre Curalaba, ¿verdad?, la importancia de esta batalla, bueno, desastre para los españoles, victoria rutilante para los mapuches, ¿no es cierto? Y este periodo de la colonia, imagínense, estamos hablando de prácticamente 3 siglos, muchos elementos, ¿verdad?, de Chile republicano, Chile del siglo XIX, tienen sus raíces evidentemente en el periodo colonial. Costumbres, la parte folclórica, por ejemplo, bailes, vestuario, trajes típicos, ¿no es cierto?, la parte gastronómica, tiene sus raíces en este periodo, en la cual, ¿verdad?, España desde el otro lado del Atlántico, ¿cierto?, nos gobernaba, y también aquí vamos a empezar a dar las razones de por qué se empieza a gestar en los habitantes de Chile eh, ese deseo de emanciparse de la madre patria, ¿ya? Eh, hay razones de tipo social, razones de tipo económicas, políticas, incluso una de tipo, por así decirlo, político-religioso, que lo vamos a ver después, ¿ya? Hay que partir señalando qué es la colonia. La colonia o Chile colonial es el nombre dado al periodo de la historia de Chile, comprendido entre 1598 y 1810. El periodo abarca el desarrollo de la Capitanía General de Chile, territorio bajo soberanía del Imperio Español, después de la batalla de Curalaba, esto es de 1598, y que marcó el fin del periodo de la conquista de Chile. ¿Ya? Piensen ustedes que cuando se produce la batalla o desastre de Curalaba y muere el gobernador Martín García Oñez de Loyola, ¿verdad? Los españoles tienen que renunciar a acrecentar sus dominios. De hecho, su principal objetivo a partir de esa batalla fue asegurar los dominios que ya tenían. Por eso es que el Chile colonial fundamentalmente se extiende desde Copiapó hasta el Biobío, es decir, de la actual tercera a octava regiones. Eso era el Chile de la colonia, ¿se dan cuenta? Incluso si me apuran un poco, yo diría que ya, el límite norte era Copiapó, sin duda, pero de verdad, desde el punto de vista así económico, político, social, es más bien La Serena y Coquimbo. Y como que Copiapó quedaba en un enclave en el norte. Pero es verdad, en otras palabras, independiente de donde naciera el Chile colonial, geográficamente hablando, estamos en presencia de un territorio mucho, mucho más reducido del que hoy día consideramos Chile. Ahora, este periodo termina en 1810, con la instalación de la primera junta de gobierno, ya esto presidida por Mateo Torres Zambrano, lo cual es el puntapié inicial, es el primer paso al proceso de independencia de Chile, que va a tardar 8 años. 8 años, ¿verdad?, el proceso de independencia. Con la batalla de Maipú, ¿verdad?, el 5 de abril de 1818, proceso que también estudiaremos más a fondo, Chile se independiza ya de España. Entonces, repito, desde el desastre de Curalaba o batalla de Curalaba, 1598, hasta la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿verdad? Chile se encuentra bajo el dominio de España, del Imperio Español. Y a partir de ese momento se empieza a sentar las bases de nuestra identidad nacional. Vamos a ver acá el legado que el pueblo español, o el Estado español, mejor dicho, nos deja. Y también, por supuesto, también tenemos que referirnos a aquellas cosas que hasta el día de hoy son criticables, sobre todo a nivel del trato indígena, ¿verdad? La estructura social, una sociedad, como vamos a ver después, absolutamente jerarquizada y donde no había prácticamente ninguna movilidad social, ¿ya? En grupos cerrados y antagónicos entre sí. Este periodo se formó un gran sincretismo, es decir, una mixtura, ¿verdad?, racial y cultural, que se originó con la convivencia, perdón, de españoles e indígenas, dando origen a la sociedad chilena como tal, y se caracterizó por la creación de una organización institucional muy compleja, ¿ya? Entonces, importante, ¿verdad?, destacar acá, como esta definición inicial, digamos,
y destacar también que nos encontramos bajo la soberanía del Imperio Español y, por supuesto, los dos hitos, ¿ya? Batalla de Curalaba y la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces, eso es el periodo que la historia lo conoce como la colonia, así tal cual, la colonia, pero en estricto rigor, como vamos a ver después, si bien es cierto, este concepto la historia ya lo instaló ya, época colonial, Chile colonial, ¿verdad? Periodo colonial, sociedad colonial, en estricto rigor nos fuimos a la colonia, como vamos a ver después, ¿ya? Entonces, aquí también es importante el tema del sincretismo, es decir, mixtura, ya mezcla racial y cultural, porque ahí van a confluir dos capas demográficas dominantes, por así decirlo. El elemento hispano, el elemento indígena, con algún matiz de otras etnias. Recuerden, ¿verdad?, que en el caso de Chile, por ejemplo, la presencia de personas de origen africano, en el Chile colonial fue bastante escaso, a diferencia de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Ya uno ve, lo ve, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Copa América, ¿verdad? Estamos en presencia de la Copa América, uno ve, por ejemplo, selecciones de países hermanos, ¿verdad? Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Perú, Ecuador, ¿cierto? Donde hay, ni hablar Brasil, por supuesto. La presencia de personas de afroamericanos es nutrida. Ahí como que al revés, la minoría como son jugadores de rasgos caucásicos, ¿no es verdad? Bueno, ¿por qué en Chile fue distinto? De hecho, eso también lo vamos a ver un poco en esta clase. Hubo razones por qué, por ejemplo, la llegada de personas de raza afro, ¿verdad? Fue menor que en esos países. Un poco el tema climático, el tema económico, ¿ya? Y la presencia, por ejemplo, del pueblo picunche en la zona central, no hizo tan urgente la llegada, el arribo de esclavos de origen africano, ¿ya? Entonces, por eso es que en nuestro país es menos notoria esa mezcla. Ahora, evidentemente después, por supuesto, hubo arribo de otras etnias, bueno, ya dijimos, ¿verdad?, los afro, asiáticos en el norte también, presencia de chinos, después toda una inmigración palestina, siglo XIX, parte del siglo XX, en menor medida italiana, en alguna forma también alemana en el sur de Chile, claro, la zona de novena región y décima región, mucho inmigrante alemán, y eso va formando un poco lo que es la fisonomía del pueblo chileno. Obviamente, yo estoy absolutamente seguro, no sé si lo alcance a ver, digamos, pero el actual, por ejemplo, condición de Chile de ser un pueblo multirracial, como poco a poco se le empieza a considerar, ¿verdad? Lo más probable que, no sé, pues estoy pensando, ¿no?, ya en los 50 años más, no, ya no lo voy a ver ya. Usted a lo mejor, si alguno de ustedes, ¿no?, 50 años más, ¿verdad? Sin duda, eso va a hacer también cambiar un poco la fisonomía del pueblo de Chile, ¿verdad? Y eso es una realidad, porque históricamente siempre ha sido así. Todo lo que el proceso inmigratorio provoca justamente un sincretismo cultural, racial, de repente idiomático, etcétera, ¿ya? Bueno, dentro del periodo colonial ya tenemos las autoridades. Y habían dos tipos de autoridades. Por ejemplo, las autoridades metropolitanas. Estas se llaman así porque se ubicaban en España, península ibérica, ¿ya? Entonces, ahí justamente pusimos eso, se ubicaban en España. Entonces, ¿por qué se dice metropolitanas? Ya, ocurre que en el Imperio Español, ¿verdad? ¿Cierto? España tenía posesiones en América, algunas pocas en África, aunque no muchas, en Asia tal vez, Oceanía menos. Bueno, el Imperio Español fundamentalmente se fundaba su poderío económico y político en América, ¿verdad? Bueno, la metrópoli, como la capital del Imperio Español, se consideraba la península ibérica. De hecho, Madrid no fue solamente capital de España, sino que fue la capital del Imperio Español. Entonces, aquellas instituciones que tenían que ver con la administración de América colonial, pero que se ubicaban en España, se les ha denominado hasta el día de hoy autoridades coloniales metropolitanas, ¿ya? Por ubicarse en la metrópoli del Imperio Español, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Bueno, desde España el máximo soberano de la península, perdón, de la península, de las provincias, ¿verdad?, y reinos, era el rey. Era la cabeza de una monarquía absoluta. Bajo su mando había dos formas administrativas, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, ¿ya? La máxima autoridad administrativa, política, ¿no es cierto?, era el rey. En el periodo colonial, ¿verdad?,
tuvimos dos dinastías. Aquí lo puedo aprovechar de escribir. La dinastía de los Austria o Habsburgo, ¿ya? ¿No es cierto? Austria, ¿verdad? O Habsburgo. Escribo Austria que es más fácil, pero tenía esos dos nombres. Los de dinastía de los Austria, Casa de Austria, ya fundada, ¿verdad?, precisamente por Carlos V. Y también la dinastía de los Borbón, la primera de origen austriaco, obviamente, y la segunda de origen francés. ¿Ya? En el año 1700 se cambia de dinastía, ¿ya? El rey Carlos II, llamado el hechizado, ¿verdad?, que entre paréntesis, leyendo algún reportaje al respecto, este monarca muy desdichado en su vida, por una cantidad de problemas de salud que él tuvo, arrastraba distintas taras familiares de los Austria. De hecho, por ejemplo, era costumbre en esa época, si es cierto, el matrimonio entre hermanos estaba prohibido por un tema religioso, ¿verdad? Todos estos príncipes eran de origen católico, ¿verdad? El incesto estaba prohibido, a diferencia de los faraones egipcios que estaba como permitido, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas se casaban entre parientes muy cercanos. Era bastante común el matrimonio entre primos, por ejemplo, entre primos hermanos. Entonces, esto fue provocando distintas enfermedades. Incluso un hijo de Felipe II tuvo una demencia muy agresiva, incluso en un momento intentó matar a su padre, el rey, imagínense. Bueno, Carlos II, el último rey Habsburgo o Austria, también tenía muchas de estas enfermedades, ¿ya? De tipo genéticas. Y de hecho, una de los males que él tenía era que era infértil. Carlos II, a pesar de que se casó en alguna oportunidad, ¿verdad? No pudo concebir hijos. Entonces muere sin descendencia, ¿ya? Y su pariente más cercano era el príncipe francés de la dinastía de los Borbón, ¿ya? Felipe d'Anjou. Y ahí se puso el cambio dinástico. Llega a España, ¿verdad?, esta otra casa de reyes de origen francés, pero no solamente un cambio dinástico, ya de una dinastía por otra, sino que un cambio de visión. Porque desde el punto de vista, ¿verdad?, del modelo político, los Borbones eran bastante más absolutistas que los Austrias o que los Habsburgos, ¿ya? Ellos tenían una mirada de el origen divino de su poder, que Dios le entregaba el poder al rey, ¿verdad?, y este gobernaba con absoluta irresponsabilidad política, porque solamente tenía que darle cuentas a Dios. Eso en el año 1700. Y además los Borbones mostraron una clara tendencia a centralizar el poder, como que todo se radicaba ahí en España. Y eso provocó más resentimiento entre los españoles nacidos en América. Bueno, el Consejo de India era un organismo ubicado en Sevilla, ya creado en 1524. Su función era asesorar al rey en el nombramiento de funcionarios destinados a América y la creación de leyes. Ya que cuando, por ejemplo, no sé, el gobernador de la Capitanía de Chile terminaba su mandato, era necesario reemplazarlo, o en algún caso fallecía, como, bueno, dos gobernadores, ¿verdad?, que murieron en batalla con los indígenas, ¿verdad?, con los mapuches. O un caso que fue destituido un gobernador. Bueno, quien nombraba a su sucesor era el Consejo de Indias, ¿ya? Pero tenía que ratificarlo el rey. Lo nombraba, ¿verdad? En fondo lo sugería. ¿Ah? Eso es más preciso. Sugería el nombre al rey. Sistema de ternas. Sistema de ternas. Le entregaba el Consejo de India al rey 3 posibles sucesores. Y se estilaba en esa época que el candidato de verdad al Consejo de India era el primero. Pero el rey podía nombrar a cualquiera de esa terna que le entregaba el Consejo de India. ¿Podía nombrar a otro? Claro, pues era el rey. Tenía todas las atribuciones. Pero por lo general escogía, ¿verdad?, al número 1 de la terna que le entregaba el Consejo de Indias. ¿Ya? También redactaba las leyes que iban a regir en América. Pero esas leyes tenían que llevar el sello del rey. Hubo algunos reyes, Felipe II, ¿verdad?, después, ¿no es cierto?, con los monarcas Borbones, Carlos III, etcétera, que no, pues se tomaban la molestia y revisaban la ley, e incluso la tiraban para atrás, como hacemos en Chile, ¿ya? Es decir, la devolvían para su revisión porque la encontraban defectos. Pero esos eran los menos. La gran mayoría de los reyes, ¿verdad?, firmaban lo que el Consejo de la India le entregaba. No todos los reyes estaban al tanto o estaban preparados en materia judicial, en materia legal. Entonces, por eso confiaban en el Consejo de India, ¿ya? También le correspondía al Consejo de India vigilar la aplicación del derecho de patronato,
¿ya? La Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa, por ejemplo, nombraba un obispo en cualquier diócesis de América Española, pero ese nombramiento tenía que contar con el visto bueno del rey de España. Entonces, ¿quién sugería si aprobaba o no el nombramiento de un obispo aquí en América? Quien le sugería al rey, ¿sabe qué pasa, su majestad? Ya, apruebe este nombramiento de este obispo. No, rechace. Eso es el Consejo de India. O debe ser extraño, ¿ah? Pero fíjense que el derecho de patronato, esta autoridad que el Estado civil tenía sobre la Iglesia Católica, se mantuvo incluso en gran parte del siglo XIX en Chile, en donde los gobiernos ya republicanos chilenos se consideraban a sí mismos herederos del derecho de patronato sobre la Iglesia. Más adelante vamos a ver cómo eso va a provocar una gran crisis política en Chile con la llamada cuestión del sacristán, que lo vamos a ocupar en su momento. Pero se entendía que el gobierno, por así decirlo, tenía poder sobre la Iglesia Católica. A partir de 1925, con la Constitución del 25, ¿verdad? Ese tema se zanja definitivamente, ¿ya? También, por ejemplo, el Consejo de India tenía la atribución de aprobar o sugerir al monarca que aprobara la construcción de monasterios, templos, ¿verdad? Cementerios. Recuerda que ese tiempo los cementerios estaban todos en manos de la iglesia, eran cementerios parroquiales, en su gran mayoría. Por lo tanto, al Consejo de India le implicaba, ¿verdad? También sugería al monarca se autorizara la construcción de templos, monasterios, cementerios, entre otros recintos religiosos. Y también el Consejo de India debía llevar a cabo los llamados juicios de residencia. Juicio de residencia era cuando un gobernador o virrey, autoridades coloniales en América, dejaban su cargo. Bueno, la ley española decía que tenía que permanecer hasta 6 meses dentro del territorio de su provincia o de su virreinato, ¿ya? En ese tiempo, hasta 6 meses, el Consejo de Indias, ¿verdad?, le hacía juicio de residencia, que se llama. Incluso mandaba un interventor, porque el gobernador saliente o virrey saliente tenía que dar cuenta de sus actos. Y ojo, si a juicio del Consejo de India el gobernador saliente o el virrey saliente se había enriquecido y no podía cómo justificar su riqueza, le caían las penas en el infierno, ¿eh? Eran bastante enérgicos sentidos los españoles. El tema, por ejemplo, que si no sé, pues, él declaraba su renta al inicio de su gobierno y terminaba su mandato considerablemente más rico, ¿verdad? Le costaba la cárcel, devolver muchos bienes, etc. El derecho indiano era así, era bastante estricto, contrariamente a lo que se podía pensar, ¿ya? A los gobernadores, por ejemplo, constantemente los vigilaban, mandaban inspectores, ellos se llamaban los intendentes. El intendente en materia colonial era alguien que llegaba y el gobernador tiritaba, porque pedía libros de registro, que tenía que justificar las obras públicas, por ejemplo. Todo eso eran jodidos, por decir una palabra chilena, era bastante estricto los reyes, ¿ya? Bueno, otra institución, ¿verdad?, de tipo colonial fue la Casa de Contratación. Esta fue fundada en el año 1503, o sea, era anterior al Consejo de Indias. Se encargaba de supervisar el monopolio comercial que España tenía sobre Chile, ¿verdad?, y otras provincias imperiales de ultramar, es decir, al otro lado del Atlántico, desde el punto de vista español. También vigilaba o autorizaba la llegada de colonos españoles a América. Si alguien, por ejemplo, en español quería probar fortuna en América, tenía que conseguir permiso, no suerte si de salvoconducto, ¿verdad?, en la casa de contratación. O, por ejemplo, si un europeo no español quería trasladarse a territorios coloniales españoles, también tenía que contar con un permiso de la casa de contratación. Otras funciones que tenía la casa de contratación, por ejemplo, actuaba como tribunal mercantil entre comerciantes, ya sea un litigio mercantil, ¿ya? O incluso, si un comerciante tenía problemas con el fisco español, podía demandar, mire, al fisco español lo podía demandar ante la casa de contratación. Los impuestos también eran fijados por la casa de contratación. O sea, era bastante amplia la gama de funciones que cumplía este organismo, ya que quedaba primero en Sevilla y después se trasladó a Cádiz, ¿ya? Ambos puertos españoles. Sevilla es un puerto más bien fluvial, ¿eh? Y Cádiz, ¿verdad?, es un puerto sobre
sobre el mar Mediterráneo. ¿Ya? Bueno, voilà. Habían otras instituciones, autoridades coloniales, que se establecían, ¿verdad?, en América, en territorio americano. Entre paréntesis, una curiosidad, en el derecho indiano, ya en el derecho colonial español, durante prácticamente toda la colonia se siguió hablando de las Indias, así en plural. No se llamaba América, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un español decía que iba a venir para acá, decía, me voy a las Indias, a las Indias. O sea, el tema del error, por ejemplo, de Cristóbal Colón, que llamó de esta forma a este continente, se mantuvo durante muchos años. Por eso es que los habitantes, ¿verdad?, de la península ibérica despectivamente llamaban a los criollos americanos, los que habían nacido acá, indianos, indianos, habitantes de las Indias. ¿Ya? O sea, en jerga colonial, decir las Indias era decir América, para diferenciarla de la India sin singular, que seguía siendo nombrada, ¿verdad?, en el país, ¿cierto?, de Asia. Bueno, en América el máximo representante del rey era el virrey, quien tenía atribuciones judiciales y administrativas. Bajo su mandato, en su caso, estaban los gobernadores y capitanes generales. La Capitanía General de Chile estaba dirigida por el gobernador y capitán general, ¿ya?, quien se mantuvo durante gran parte del periodo bajo la supervigilancia del rey del Perú. Tenía funciones gubernativas, militares y económicas. Su deber era velar por la seguridad del territorio y ejercer vicepatronato, ¿ya?, ejercer el real patronato en situaciones más cotidianas. Es decir, acá en América, ¿verdad?, lo más importante eran, las autoridades más importantes era el virrey, ¿no es cierto?, y los gobernadores. Lo que pasa es que muchas gobernaciones, entre ellas la de Chile, eran al mismo tiempo capitanías generales. El concepto de capitanía general era una división territorial, pero de tipo militar. En aquellos lugares donde la guerra contra los indígenas se eternizó, es decir, se prolongó durante un tiempo muy, muy largo, ¿verdad? En ese lugar, la gobernación era a la vez capitanía general y se nombraba a un gobernador que al mismo tiempo era capitán general, pero que fundamentalmente tuviera experiencia militar. Por eso que la mayoría de los gobernadores chilenos o capitanes generales en Chile, que era el mismo cargo, ¿verdad? O corrijo, la misma persona desempeñaba ambos cargos. Bueno, eran militares de carrera en España, que eran nombrados, entre otras cosas, para hacer frente a la guerra de Arauco. ¿Se dan cuenta? Entonces, el virrey también tenía funciones militares, pero no tantas. El virrey era más bien un funcionario político, porque era el más importante de los funcionarios nombrados por el rey en América. De hecho, el virrey, por sobre él, solamente tenía el rey como autoridad que lo excedía en atribuciones. Y de hecho, y los virreinatos tenían una función de autoridad con las gobernaciones. ¿Ya? Chile, por ejemplo, estaba bajo la autoridad del virrey del Perú. Pero, de aquí viene lo curioso, pero el gobernador de Chile podía apelar o podía comunicarse directamente con el rey. Entonces, por una parte dependía del virrey, pero por otra parte tenía contacto directo con el rey. ¿Para qué hacían eso los reyes? Para no entregar a una autoridad, por este caso, por ejemplo, el virrey, demasiadas atribuciones. O sea, es un fondo recordarle, oye, ya, tú estás por sobre el gobernador, ojo, pero yo estoy por sobre todo, decía el rey. Era una manera, ¿verdad?, de recordarle que de verdad el que mandaba, que es el rey de España. Bueno, virreyes y gobernadores se encargaban de presidir la Real Audiencia. Por ejemplo, la Real Audiencia en Lima era presidida por el virrey del Perú. La Real Audiencia, que es un tribunal de justicia en Santiago, era presidida por el gobernador. La Real Audiencia, como acaba de señalar, ¿verdad?, era el máximo tribunal de justicia entre todo el americano, integrado por 4 jueces u oidores, que actuaba como órgano asesor del gobernador y que asimismo ejerció su cargo en caso de vacancia. Cuando, por ejemplo, de repente, por una situación imprevista, no había gobernador, y en el caso de Chile ocurrió un tema trágico,
Un gobernador, ¿verdad? Eh, en un desfile en Santiago, se producen salvas, los soldados disparan al aire, ¿verdad? Me parece como que el nombramiento de otro rey. Y fíjense que él iba en el desfile, el propio gobernador, y el caballo se le encabritó. Y se va el caballo se encabrita. Al sentir, ¿no es cierto?, el disparo, ¿verdad?, de la salva, se encabrita, se asusta. Mucha cabalgadura les pasó. Y se va hacia atrás el caballo y lo aplasta y muere ante la mirada horrorizada de la gente que estaba ahí. Bueno, en ese caso, un accidente que le ocurrió eso, Gabriel Cano y Apronte se llama este señor. Gabriel Cano y Apronte. Eh, la Real Audiencia, especialmente el más antiguo de sus oidores, lo reemplazaba. Pero mientras el rey nombraba al gobernador, ¿no es cierto?, definitivo, en regla. O sea, lo reemplazaba en categoría de interino. El fundador de Quillota, José de Santiago Conchi Salvatierra, ¿verdad? Cuya estatua está ahí en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad. Bueno, este gobernador eh, fue interino, claro, porque y este gobernador, a mayor abundamiento, era un oidor de la Real Audiencia de Lima, de Perú. Y cuando el anterior gobernador, Ustaris de Ulloa, empieza a cometer una serie de irregularidades, y eran tantas las quejas contra Ustaris que estas quejas llegaron a España, imagínense, el rey de España instruye a José Santiago Conchi Salvatierra, ¿verdad?, de venir a Chile con poderes pero absolutos, investigar y, si es necesario, destituir al gobernador, cosa que hizo. Ustari se fue destituido. Y dice que fue tanta la vergüenza social que le provocó esto, que al poco tiempo murió. Ni siquiera alcanzó a resistir el juicio de residencia. Lo más probable es que este señor haya sido culpable, ¿eh?, de corrupción y cosas por el estilo. ¿Se dan cuenta? Y en esos meses que estuvo, José Santiago de Conchi Salvatierra, ¿verdad?, fundó Quillota, ¿ya?, el 11 de 1717. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestro fundador, Quillota es ciudad colonial, ¿verdad?, fue un gobernador interino. Además, por la división del territorio en provincias, había un número plural de corregidores que tenían similares atribuciones que el gobernador, pero un territorio más reducido, actuando como teniente de gobernador y capitán a guerra. Y por último estaba el cabildo, organismo que representaba y defendía los intereses de los vecinos españoles. ¿Ya? El corregidor era una suerte así como, podría decir, como de intendente regional o ahora gobernador regional, porque tenía con las mismas atribuciones del gobernador del reino, digamos, pero de manera más reducida. Generalmente los corregidores actuaban como una parte, como una especie así de ministro de Obras Públicas, por una parte, y por otro lado como suerte de ministro del Interior, así, porque también tenía que ver con la seguridad. A los corregidores les correspondía eh, combatir el bandidaje en los campos de esa época. Famoso, el corregidor que en su época fue odiado, ¿ya? Pero después la historia lo reivindicó un poco, fue el corregidor Sañarto, ¿ya? Sañarto en su largo cometido prácticamente barrió de delincuentes el campo colonial chileno. Y lo malo está, bueno, se dijo lo malo para la gente que le afectó, digamos, él también le tenía mucha encono a las chinganas, las ramadas, ¿ya? Estas fiestas populares. Las permitía, pero muy a regañadientes. Le exigía una tremenda cantidad de requisitos para funcionar. Entonces, por ejemplo, las chinganas, que no eran en torno al 18 de septiembre, obviamente, eran otras fiestas, ¿verdad? Cuando veían que aparecía Sañarto, quedaba la media crema. Tenía que estar todo en regla, no permitía ningún tipo, por ejemplo, de actitud que él llamaba inmoral, ¿no es cierto? Incluso de repente a los ebrios se los llevaba preso, imagínate, era una fiesta popular. Prácticamente no se podía beber o muy poco. Entonces este caballero Sañarto se las traía. Era bien, bien complicadito el señor, aquel, ¿ya? Pero la historia lo reivindicó. Y de hecho, el gobernador Sañarto, ¿verdad?, fue el que terminó la construcción, bajo su supervisión, del puente Calicanto. Este puente, ¿no es cierto?, mítico en Santiago, que unía el centro de Santiago con el actual barrio de Recoleta, el que siempre se llamaba La Chimba, ¿no es cierto? Un puente bien bonito, ¿eh? Tenía hasta balcones. Hay algunas fotos por ahí, o imágenes del puente de Calicanto, ¿ya? Y espérate un poco, cuando faltaban obreros, ¿sabes lo que hacía Sañarto? Iba a las cárceles, ¿ya? Y reemplazaba a los obreros por presos. Y nada, así que si yo quiero o no quiero, no, es que iba.
Entonces, no, sí, era un funcionario demasiado estricto, como era un poco la sociedad de esa época. Una curiosidad, que una vez yo lo vi en el día menos pensado de, mira lo que estoy hablando, de Carlos Pinto. Eh, hay imágenes, no imágenes, porque no se puede tomar fotos de eso, pero testimonios, mejor dicho, que gente muchos años después vio el carruaje del corregidor Sañarto por las calles de Santiago. Mm. Yo creo que un poco eso es fantasía a partir del aura de estrictez que el hombre dejó, ¿ah? Pero testimonios, ¿verdad?, muy posteriores que a lo lejos vieron en la noche, ¿va? El carruaje del corredor Sañarto por las calles de Santiago. Vamos a ver si es cierto o no. Bueno, ahora en cuanto a la estructura social, ¿ya? Por ejemplo, en la cúpula de la pirámide social estaban los españoles, ¿cierto? Y acá es necesario que, digamos, españoles, pero precisemos un poco ahí, españoles peninsulares, ¿ya? Esto es importante señalarlo, porque en realidad todos eran españoles, los criollos, como vamos a ver después, también lo eran, peninsulares, ¿ya? Nacidos en la península ibérica, por eso lleva ese nombre, insulares. Bueno, eran una minoría, pero era una minoría muy privilegiada como era a continuación, ¿ya? Era una minoría dominante, ocupaban los más importantes cargos de la administración colonial. De hecho, por ejemplo, una ley colonial española solamente permitía que este grupo, los peninsulares, o españoles así a secas, ocupara los cargos de virrey, de gobernador, me parece también de corregidor, y eso fue provocando en los criollos, españoles nacidos en Chile, ¿verdad?, y sus descendientes, una gran enemistad hacia ellos, un resentimiento, porque se sentían discriminados. Y este grupo lo hacía sentir, ¿eh?, que era un grupo privilegiado. En segundo lugar estaban los criollos, que eran los descendientes en estado puro, casi puro, generalmente legítimos de los españoles. En ese tiempo existía esa terminología legítimo que acompañó durante mucho tiempo a los nacimientos en Chile. Incluso yo me recuerdo haber visto, por ejemplo, partidas de nacimiento, te estoy hablando del siglo XX, ¿eh?, en donde se colocaba fulano de tal, hijo legítimo de señor tanto con doña tanto, ¿ya? Y si no era así, decía, se le agregaba una I delante, ilegítimo. Bueno, eso después se eliminó afortunadamente porque dentro de los intentos de antidiscriminatorio, ¿verdad? Esa jerga se termina, o esa clasificación odiosa se termina. Pero existió, incluso durante el siglo XX, hijo legítimo o hijo ilegítimo. Bueno, acá los criollos, para optar a esa clase social o ese grupo social, debían ser hijos legítimos. Usted pregunta, bueno, ¿qué es lo que es hijo legítimo? Con la mentalidad de esa época, hijo habido dentro del matrimonio. Así es simple, con toda su crudeza lo digo. ¿Ya? Entonces, claro, porque piensen ustedes que era una sociedad dominada fundamentalmente por quién, por la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿cierto? El espacio religioso social donde debían nacer los hijos era en el contexto del matrimonio. Pero eso, y ahí es donde viene el doble estándar, no era aplicable a los grupos populares. ¿Ya? No era aplicable. Gran parte de ellos pertenecía a la aristocracia, sin duda. Eran dueños de la tierra, dominaban la mayoría de las actividades productivas. Algunos integrantes de este grupo tenían un fuerte poder socioeconómico, pero no político. ¿Ya? Lograron ocupar algunos cargos públicos, pero de mediana o poca importancia. Bueno, generalmente se dice que la autoridad o la institución por excelencia que agrupaba a los criollos era el cabildo. El cabildo era el bastión de los criollos en toda América. Porque entre paréntesis, esto no pensemos que esto es Chile solamente. Esto se daba en todas las colonias españolas de América. Esto mismo estaba pasando en Quito, lo que dice Ecuador, en Lima, en Bogotá, Caracas, La Paz, Asunción, Buenos Aires. Brasil lo dejo de lado porque Río de Janeiro, si bien cierto, era la capital de ese momento de la posesión portuguesa, tenía otras leyes, porque era otra potencia, digamos. Pero en América Española, Ciudad de México, ¿verdad? Todavía en criollos peninsulares, los famosos chapetones. Chapetones era el apodo también despectivo que los criollos le decían a los
peninsulares, en alusión, ¿verdad?, a su ropa, ¿ya? El chapetón, pero era un apodo despectivo, medio burlesco. ¿Mm? Y ellos les devolvían el insulto con indianos. ¿Mm? O sea, se tenían bastante mal a los caballeros. Muchachos, por ese motivo es que Ambrosio Higgins, padre de Bernardo Higgins, gran gobernadora, ¿te parece? Ambrosio Higgins, te digo que, para mi punto de vista, que he estudiado un poco el tema, es el mejor. De todos los gobernadores coloniales en Chile, el que se los lleva a todos es Ambrosio. Pero si la historia no lo trata muy bien, entre otras cosas, es por la actitud que tuvo con su hijo, con Bernardo. Si lo tuvo escondido toda su vida prácticamente. Donde Bernardo empezaba a echar raíces, lo mandaba a sacar. Porque cuando O'Higgins nace, ¿verdad? Ambrosio O'Higgins, el papá, era ese instante intendente de Concepción. Intendente de Concepción. Pero iba subiendo como la espuma. De hecho, él ocupó todos los cargos en la América Colonial, todos. Llegó a ser virrey del Perú. Pero ocurre que si se sabía en España que él había tenido un hijo, primero, fuera del matrimonio, segundo, con una criolla, como Isabel Riquelme, ¿verdad? Le costaba la carrera. Así de simple. Y por otra parte, a la familia Isabel Riquelme, que era de la aristocracia chianeja, tampoco le convenía decir mucho que una de sus hijas había sido madre soltera, que en ese tiempo era algo bastante infamante, es decir, que otorgaba, ¿verdad?, descrédito a la familia. Entonces, Bernardo O'Higgins, cuando nace, lo arrancan del seno materno, ¿verdad? Y es criado por indígenas. Ese tema no se habla mucho. ¿Sabían ustedes que O'Higgins aprendió primero mapudungún que castellano? Aprendió primero mapuche que castellano, muchachos. De hecho, él iba al colegio de naturales, que era regentado por padres franciscanos en Chillán. Después fue sacado de ahí, ¿cierto? Y criado por sus padrinos, Juan Albano Pereira y su esposa Bartolina de la Cruz, en Talca. Y con ellos estuvo hasta los 12 años. Y de hecho, Bernardo sentía que esa era su familia. Hasta que, por orden de su papá, ¿verdad?, que ya era gobernador de Chile, lo sacan, ¿verdad? Y le permitieron conocer, imagínate, a su mamá y a su hermana Rosa. Todo un tiempo breve con ellos, el padre lo saca también, lo manda a Lima, después a España, etc. Entonces, por eso la personalidad de Bernardo siempre fue como retraída. De hecho, María Graham, la viajera inglesa, a O'Higgins, a Bernardo O'Higgins me refiero, lo describe como un hombre de pocas palabras y de mirada triste. De mirada triste. Y yo creo que tal vez esa tristeza que O'Higgins siempre reflejaba en su mirada era por su origen. Porque siempre desde niño, todo lo que él quería le duraba poco, porque lo sacaban. Vean y emocionense, si pueden verla, porque me parece en algún buscador por ahí, El Niño Rojo. Lo dio el Mega hace mucho tiempo, pero para variar, series buenas la dan tan tarde para que la gente no las vea, se lo dieron como a la 1 de la mañana. El Niño Rojo, tal cual, que habla justamente de los primeros años de vida de don Bernardo Higgins. Bueno, volviendo al tema, había esta rivalidad entre españoles y criollos. Y después vamos a ver más abajo, estaban los mestizos indígenas, ¿cierto? De hecho, la diapositiva siguiente está. El mestizo era mezcla entre español e indígena, generalmente hombre español, mujer indígena. Fue el grupo más numeroso, ¿ah? Por eso yo siempre lo he señalado, o sea, si alguien me viene a decir que no sé, porque tiene una mirada mejor despectiva o racista con respecto a muchas cosas, oye, a ver, el pueblo chileno se basa en el mestizaje. Y eso no ahora con los inmigrantes, sino que es de antiguo. El pueblo chileno se basa en el mestizaje, muchachos. Porque el origen del pueblo chileno, como masa popular, es la mezcla de español con picunche. Ojo, con picunche. Porque eran los indígenas que vivían en la zona central, ¿se dan cuenta? Y por ende, el grupo mestizo era el grupo más numeroso. De hecho, los mestizos alcanzaron en algunos de ellos, ¿verdad? Importantes en rol social, ¿ah? Alcanzaron buena socioeconómica muchos de ellos. Ejemplo de lo que estoy hablando, la propia Quintrala era mestiza y su abuela Águeda Flores era mestiza. Entonces, esa imagen, por ejemplo, de que los mestizos la pasaban mal, sí, algunos por supuesto que sí, pero en general, ¿verdad? No era así, no era así. Había muchos mestizos, es decir, descendientes de españoles e indios, ¿verdad? E indígenas, que alcanzaron buena socioeconómica, dedicados a la artesanía, al comercio, en algunos casos a la agricultura, pero menos.
Entonces, eso era bastante importante ese punto, ¿ya? Bueno, importante también señalar, ¿verdad?, que en la medida que, miren, pa, esa es otra cosa también que habla muy mal de nuestra sociedad, ya en esa época, en la medida que el niño, la niña, tuviera más facciones o tonalidades europeas, dentro de un grupo mestizo, tenía más aceptación social. Me explico, ustedes saben que el tema genético, ¿verdad?, es una lotería muchas veces. Por ejemplo, ya, papá español, madre indígena. Supongamos que un niño, ¿verdad?, tenía un rostro hispano y su hermanito tenía rostro más indígena, aunque fuera hermano del mismo matrimonio o la misma pareja, ¿verdad? De todas maneras, el que tenía rasgos más españoles la pasaba mejor en su vida que el otro. Entonces, el prejuicio, ¿verdad?, ya se da en esa época y muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en cuarto lugar, ¿verdad?, de la pirámide social estaban los indígenas, mal denominados indios. Hemos explicado ya varias veces que no. También es más correcto decir naturales o aborígenes o pueblo originario. Eran considerados menores de edad, por lo que existía una legislación que, a diferencia del grupo anterior, los protegía. Pero a pesar de eso, no fueron muy respetados, ni tuvieron derecho a participación política. No debe ser impensable. Yo diría que en ese sentido, tal vez como la única ventaja o beneficio de los indígenas en tiempo de la colonia es que, por lo menos en teoría, lo recalco, no se les podía esclavizar, pero sí se vieron afectados por la encomienda, como vamos a ver después. La encomienda yo siempre la he definido como una esclavitud disfrazada, ¿ya? Por último, en la base de la pirámide social y en quinto lugar se encontraban los esclavos negros, los cuales tenían una presencia muy reducida de número. Se encargaban de los trabajos domésticos. Por ejemplo, muchos varones, ¿verdad?, de origen africano, se les empleaba como mayordomo, como cocheros, a las mujeres como mucamas, cocineras. Entonces, el trabajo de campo, generalmente no lo encomendaban para eso, ¿ya? Era más bien trabajo de materia doméstica, ¿ya? Otros grupos menores fueron los mulatos, mezcla de blanco y negro, y sambo. Esto ya es muy escaso, ¿ya? Mezcla de negro e indígena. De repente, por ejemplo, movido por malos tratos muchas veces, algún negro fugitivo, afrodescendiente, ¿verdad?, se iba a comunidades indígenas y ahí se mezclaba libremente con mujeres indígenas, ¿verdad? Ahí nacían los zambos, ¿ya? Y también eh, era común en casi toda América, ¿verdad?, relaciones sexuales entre hombres españoles y esclavas negras, ¿ya? Y ahí nacen los mulatos, mulatos. El mulato era odiado por el negro, ¿eh? Ahí también se produce una discriminación, sí. En general, el esclavo africano, de origen africano, negro, tenía un gran rencor contra el mulato. Por lo mismo que estábamos hablando del mestizo, porque el mulato, al tener una tonalidad de piel más blanca, ¿verdad?, era mejor tratado que el negro puro. Entonces, se fue acumulando mucho resentimiento incluso entre esos grupos. Ni hablar del indígena contra el sambo. El sambo yo diría que el que más mal lo pasaba. Lo rechazaban todos los grupos. Por eso que muchos zambos terminaron su vida como cuateros, cuateros, delincuentes del campo. ¿Ya? Porque el sambo era despreciado tanto por el indígena, como por el español, como por el negro. ¿Ya? Sambo. No sé si existe una relación directa entre el nombre de estos zambos con el baile, ¿eh? De verdad. Debe haberla, pero no la encontré. Una vez en mis ratos de ocio del verano me dediqué a buscarla, pero no. Sin duda, a lo mejor la samba, tanto brasileña como argentina, tal vez a lo mejor fue bailada por primera vez por estas personas. Y hay más, por ejemplo, estaban los pardos, los sapos, que eran mezclas, el sapo no era animalito, ¿no? El batracio no, una designación, eran mezclas de grupos raciales intermedios entre sí, por ejemplo, mestizo con indio, por ejemplo, porque ese otro mezcla llama, mestizo con indio, ¿ya? Cuarterón, mulato con negro, el sapo, y así. Entonces había mezclas menores también, ¿ah? Bueno, en cuanto a la economía colonial, podemos decir que en el siglo XVI la economía se basaba en la encomienda. Este sistema consistía en que a un encomendero se le asignaban un grupo de indígenas que trabajaban para él y defendían el territorio de la corona. A cambio, el encomendero les daba protección, evangelización, vestuario y alimento. O sea, en el fondo, eh, el encomendero tenía más obligaciones que beneficios con los indígenas encomendados. Era una suerte así como de protector.
Y la corona española le encargaba eso, esa función. Lamentablemente, acá en nuestro país, ¿verdad? Esos, y en toda América en realidad, no se respetaba. Y en la práctica trabajaban como esclavos. Por la progresiva disminución de indígenas, este sistema ya no era sustentable, por lo que la hacienda en el siglo XVIII se transforma en la base de la economía rural. Y los indios encomendados, ¿verdad?, fueron reemplazados en forma progresiva por los mestizos. Fueron mestizos. Estos grandes terrenos en que se realizaban actividades agropecuarias tenían talleres para la fabricación de los elementos que necesitaban, por lo que la hacienda era capaz de autoabastecerse. ¿Ya? El hacendado, generalmente criollo, estaba a cargo de su hacienda. Él se encargaba de contratar inquilinos y peones como mano de obra. Los primeros trabajaban en faenas productivas y protegían los límites del territorio. A cambio recibían tierra para vivir, cultivar y criar ganado. Los segundos solían vagabundear en los campos, buscando trabajo de manera ocasional, en las haciendas durante tiempo de pasto. O sea, el trabajador agrícola se dividía en dos tipos. El inquilino, que vivía en la hacienda, incluso tenía derecho a una tierra, a una pequeña casa, obviamente modesta, modestísima, ¿verdad? Pero se lo consideraba, ¿verdad?, para así decirlo, como sería un empleado libre, digamos. ¿Mm? Podía tener acceso a cierta parte de la cosecha. Dentro de los trabajadores coloniales, el inquilino tenía un poquito más de estatus. El peón no. El peón era bien hombres solitarios que vagabundeaban por los campos, empleándose de manera ocasional sin tener un vínculo laboral con el dueño de la hacienda, por ejemplo. Generalmente el tipo de cosecha llegaban, ¿verdad? Y se empleaban dentro de esta empleo ocasional. ¿Mm? Y también después surge el otro concepto, que no lo incluí ahí, pero yo se lo digo, el gañán. El gañán. Que esto todavía era peor que el cuiqueón, peor en el sentido de cómo se le consideraba. El gañán, ¿verdad? También era un hombre que vagabundeaba por los campos, ¿verdad? Pero también a veces incurría en pillaje. Entonces, por eso la palabra gañán, con ñ, gañán, también se tornó despectiva, porque era un hombre de mala vida, no se tornó confiable. Ese era el gañán. En el siglo XVI, el mercantilismo, sistema económico optado por la corona, fomentó la minería, específicamente la obtención de metales, para poder enriquecer la metrópolis. Claro, porque el mercantilismo decía que un país, una nación, un imperio, era más rico en la medida que tuviera más oro y plata. Por lo tanto, en el caso de España, sus colonias españolas, ¿verdad?, en América, tenían que proveer de eso. Si eso en el fondo. Y lo decían abiertamente, sin asco. Se encontraron numerosos lavaderos de oro para fabricar monedas, vajillas, joyas, cañones, campanas, utensilios domésticos. Además de oro, se explotaban minerales de plata, cobre y plomo. Ya, y la agricultura se inició con la sembrada de trigo y cebada. De hecho, Chile, ¿verdad?, se convirtió en un importante proveedor de trigo para el Virreinato del Perú. Virreinato del Perú. Muchachos, hasta aquí alguna consulta. A lo mejor en mi entusiasmo dije cosas muy rápido. ¿Le gustaría que yo la reexplicara, por ejemplo? O a lo mejor algún aporte que ustedes siempre muy valiosamente me hacen. De repente, por ejemplo, acá el tema social, a lo mejor darle una otra vueltecita. Ya, por ejemplo, acá, bueno, en la cúspide de los españoles o peninsulares, voy a cantarlo un poquito. Los criollos, ya, el mestizo era mezcla entre español o criollo e indígena. Es el mestizo. ¿Verdad? El indígena, ¿verdad?, que habitaba estos territorios antes de llegar a los españoles, y estos tres grupos o subgrupos eran mezclas, ¿ya? Sobre todo estos dos, el negro no, mulatos, mezcla de español y negro, y sambo, mezcla de indígena y negro. En Chile, este grupo era muy escaso. El tema climático lo impidió. Piensen ustedes que en nuestro país gran parte del territorio hace frío. Por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿verdad? Nuestro territorio y su clima no se adecuó fundamentalmente para el esclavo africano. Tal vez el Valle de Azapa es una excepción, de hecho todavía hay afrodescendientes, ¿verdad?, ahí. Pero en general el clima de Chile es helado, en gran parte del territorio. Entonces, no hubo gran presencia de esclavos negros. Y además el costo.
Traer esclavos, por ejemplo, no era barato, era carito, era bastante caro en materia económica. Entonces, y Chile nunca tuvo muchos recursos. Si de verdad nosotros, en nuestro país, está como un poquito así como entre risa y ironía, digamos, el resto de las colonias americanas, españolas, nos miraban bien a huevos, como decimos en Chile. Yo no sé si a ustedes les dije, pues, ese dicho colonial, ¿verdad? Que mientras el mulato, ¿cómo era? El mulato peruano andaba con sandalias, el campesino chileno andaba con ojotas. El mestizo chileno andaba con ojotas. O sea, claro, piensa tú que, que Lima era la ciudad de los virreyes. Por eso la Lima colonial, no tengo la suerte de conocerla lamentablemente, lo que me gustaría. Dicen que es muy bonita por eso, la Lima colonial, ¿ya? El barrio más tradicional de Lima, el de tiempo de los virreyes, ¿verdad? Es muy hermoso, por el tema, ¿verdad? Que ahí estaba el poder, por cierto, colonial español en América, ¿ya? Ahora, bueno, en tiempo de la colonia, ¿cómo funcionaba esto? Durante la colonia, la educación fue una tarea encabezada prioritariamente por congregaciones religiosas, ¿ya? Y en menor medida por los cabildos. En ellos se enseñó a leer y escribir, más algunos rudimentos de aritmética y catecismo. De hecho, muchas de estas escuelas, si le podemos llamar así, o cursos, eran en torno a un maestro y alumnos. Y la gran parte de esas escuelas, en el fondo, eran sacerdotes, que después o antes de misa, ¿no es cierto?, enseñaban nociones básicas a los niños. Eso era fundamental. No era más allá, no había un sistema educacional, digamos, en gran parte de la colonia. A fines de la colonia sí que empezó a haber colegios ya más organizados, ¿verdad? Y una universidad, la Universidad de San Felipe. Pero la real educación era más enfocada a las tareas aristocráticas, al área, perdón, aristocráticas del país, como lo eran los españoles e hijos o descendientes de españoles en Chile, aunque existen registros de escuelas hechas para formar mano de obra. Y a las mujeres enseñar prácticas de costura, todas estas dirigidas por órdenes religiosas. Los jesuitas se destacaron en eso. Los jesuitas. De hecho, la obra educacional de los jesuitas es notable sí, en Europa también, pero en América mucho, mucho. Y los dominicos también en menor medida. Tanto así, por ejemplo, que en Quillota, la iglesia de Santo Domingo, que está ahí en calle O'Higgins con Concepción, ¿no es cierto? Bueno, esa iglesia, que es la única iglesia colonial que tenemos, antes había sido jesuita. Y cuando los jesuitas son expulsados de todos los reinos españoles, en tiempo de la colonia, ¿verdad? Ahí pasa a la orden dominica. Los sacerdotes eran las personas más cultas de la época. Por eso la enseñanza tuvo una sólida base religiosa. Ellos impartían la educación, ¿cierto? Ellos impartían la educación destinada a los niños de las familias adineradas. También en este periodo, las órdenes de los mercedarios y franciscanos formaban escuelas en Concepción, Osorno, La Imperial y Valdivia. De hecho, por ejemplo, el templo franciscano, ya no hay sacerdotes allá, porque la comunidad, como ya prácticamente ya no había sacerdotes, se trasladó a Limache, ¿ya? Pero aquí en Quillota, por ejemplo, el templo de San Francisco, ubicado ahí en calle Chacabuco con Freire, es colonial. Fíjense que ese templo se ubicó ahí mismo en el año 1604, muchachos. Más de 100 años de la fundación de Quillota. Estaba ahí el convento de los franciscanos. Lo mismo que los mercedarios, ahí en calle Merced, justamente, con Serrano. Ellos llegaron a ese mismo lugar, ¿verdad? También en tiempo de la colonia. Entonces, bueno, evidentemente eso se comprueba, ¿verdad? Al momento de que Quillota es una ciudad colonial. ¿Se dan cuenta? La mayoría de las grandes ciudades llegaban a tener colegios que impartían la educación secundaria, con el auspicio eclesiástico. Estos ingresos provenían de las donaciones, su objetivo era formar gente letrada en el área sacerdotal, seminarios. Pero huelga hasta decir que, no sé si decir lamentablemente, porque era como, bueno, lamentablemente desde el punto de vista nuestro actual, ¿eh? Pero en ese tiempo ellos consideran que era lógico que esos colegios solamente asistieran jóvenes de estrato alto. ¿Por qué? Porque se formaban como los futuros dirigentes de la colonia. En cambio, la gente más modesta, ¿qué le enseñaban? Oficio textual. Entonces ellos no lo veían como una discriminación, lo veían como algo lógico. Ya no sé, por un hijo de un indígena, ¿verdad? Encomendado, no lo podían, desde su punto de vista, por favor, no crean que yo pienso eso, ¿eh? No lo podían mandar a estudiar como un hijo del gobernador, porque los roles, que en ese tiempo eran muy rígidos, ¿verdad? Eran distintos.
¿Se dan cuenta? Bueno, y aquí obras y autores, de hecho, justamente salió una de las preguntas esenciales de esto, ¿verdad? Eh, y el género, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer mañana para reforzar esto, pero en este minutito dice Histórica Razón del Reino de Chile, autor Alonso Dovalle, que fue el primer libro escrito en Chile, crónica histórica. Cautiverio Feliz, Francisco Núñez de Pineda de Bascuñán, ¿verdad? Crónica histórica de carácter bélico. Este señor fue capturado por los mapuches, ¿ya? Y lejos de lo que pudiera pensarse, ¿ya? Francisco Núñez de Pineda fue tratado bien por los mapuches en su cautiverio. Por eso él escribió, ¿verdad? Cautiverio Feliz. Entonces, no, habla bastante bien de los mapuches. Bien, pues muchachos, me gusta respetar los tiempos. Así que, como es la primera parte, ¿verdad? Mañana, junto, ¿cierto?, con terminar el PPT, siempre me gusta que en la segunda clase de la semana veamos algún tipo de video explicativo sobre esta misma temática, ¿ya? Así que, ahí, me fui corriendo para abajo, yo, es la, cada vez más chico.